Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión ya de clausura de esta tarde, una tarde intensa, pero en agradecimiento a los que están aquí desde primera hora de la tarde, pues vamos a iniciar esta primera conferencia de la tarde que será motivo de iniciar la clausura de la Escuela de Verano organizada por la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila y el diario La Razón. Es para mí un gusto y un placer poder presentar a don Iván Redondo. Don Iván Redondo es licenciado en Humanidades y Comunicación por la Universidad de Deusto, se especializó en Información Económica por la Universidad Complutense de Madrid y en Dirección de Campañas Electorales por la Universidad George Washington. Pueden imaginar que con esta trayectoria de iniciación académica le sirvió y le hizo posible que fundara en 2008 en Madrid Redondo y Asociados, Compañía de Asuntos Públicos, que es una prestigiosa consultora de asuntos públicos, política y comunicación estratégica, y desde la cual se asesora a diferentes candidatos, presidentes, empresas y gobiernos. Entre sus cargos, Iván Redondo ha sido consejero autonómico en el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y director del Gabinete de la Presidencia de Gobierno. Cuenta con una importante trayectoria como asesor de políticos y candidatos a presidente, como han sido Xavier García Albiol en Cataluña, José Antonio Monago en Extremadura y Antonio Basagoiti en el País Vasco. Este trabajo le ha dado su prestigio al considerarle como un consultor político entre los mejores por los resultados electorales en España y el más premiado a nivel internacional. Antes de fundar Redondo y Asociados, fue asesor de comunicación del Gabinete de la Presidencia del Sindicato Nacional de Enfermería y en San Sebastián fue colaborador del diario vasco Vocento y asesor de comunicación en diferentes empresas. No quiero dejar también de citar su trayectoria en el mundo universitario. Como experto en comunicación y por su excelente preparación académica, es también profesor de consultoría política y asuntos públicos en varios posgrados y másteres de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Pontificia de Salamanca, la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad San Pablo CEU. Asimismo, también ejerce como conferenciante político en universidades de México, Guatemala, El Salvador o Ecuador y en esta ocasión pues también en la Universidad Católica de Ávila. Es también analista político en asuntos públicos y procesos electorales para los medios de comunicación como Expansión, El País, El Mundo, La Vanguardia, Telecinco, Vocento, Radio Nacional de España, Onda Cero, 13TV o Intereconomía, entre otros. Viendo un poco también su trayectoria y leyendo algunos artículos de él, decía en algunos momentos que lo admirable de él es que muchas veces está a la sombra, él, para hacer crecer y hacer brillar a los que van a ser candidatos políticos. Eso es muy bonito y creo que también es uno de los lemas que tiene en su misma compañía, que dice que la política es el arte de lo que no se ve. Sus claves, considero yo que también son principalmente los que hacen que sea una asesoría con éxito, es esta capacidad que tiene de innovación, su ética y la calidad de trabajo de consultoría. Esta mañana terminábamos justamente con una pregunta que le hacían a Gloria sobre las encuestas y precisamente pues ese va a ser el tema. Yo creo que gran conocedor porque ha estado muy cerca de los que luego han ganado campañas electorales y por eso pues va a ser un gusto y un placer poderle tener esta tarde y escuchar sobre este tema tan interesante que nos va a hablar. Sin más, doy la palabra a don Iván Redondo. Muchas gracias.
¿No? Ahora sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Yo entiendo que ya la mayoría estáis comidos y hay que hacer también de la manera más amena la intervención de esta tarde, al menos para que podáis arrancar hasta la clausura, que todavía os queda bastante, según he visto en el programa. Yo os he preparado, porque me gusta ser muy ejecutivo, 7 apuntes que creo que os pueden dar valor añadido respecto a lo que va a pasar dentro de 4 semanas. Los vamos a ver. Hemos hecho una pequeña presentación para que, además, los que queráis solicitarla, la podéis solicitar a la organización. Yo la pongo siempre a disposición porque creo en una competición abierta siempre. Y porque lo que hoy escribes te sirve para construir mañana, pero el mañana se construye en el presente y caduca cuando menos te lo esperas. Entonces, si queréis también lo que vamos a hablar hoy, además de que podáis apuntar si os interesa o no, o solo escuchar, que sepáis que está a vuestra disposición. Bueno, yo llevo 10 años predicando en el desierto, sobre todo desde que constituimos nuestra firma, ¿no? Pero casi 10 años después, pues algunos puntos de lo que empezábamos a trabajar como despacho, pues se están empezando a ver en el mercado electoral nacional. Al principio los veíamos a nivel municipal, en otras ocasiones a nivel autonómico. Este eje nuevo viejo del que os quiero explicar algunas cosas, que ahora representan los emergentes, pero que lo veíamos desde abajo. Y bueno, pues parece que ahora ha llegado a nivel nacional y creo que también hay que explicarlo. Si os parece, por romper un poco el protocolo, yo voy a ir allí y voy a empezar a presentaros un poco lo que tenemos preparados. A mí me gustaría, voy a tardar creo que unos 20-25 minutos, que podáis preguntarme luego de manera práctica lo que queráis y sobre todo que vayáis a la yugular, que os atreváis con las cosas más concretas, porque estamos para conquistar cosas concretas, que creo que es lo interesante. Así que me disculpáis solo 10 segundos que voy a decir, ¿vale? Bueno, vamos un poco a la materia. Estos son los 7 puntos que os voy a presentar hoy. A mí Paco y la gente de la Universidad Católica de Ávila me han pedido, oye Iván, deconstruye lo que llamas la matemática electoral, deconstruye un poco las cifras. ¿Por qué? Porque la mayoría de españoles están viendo un montón de encuestas y estaría bien también que algunos de los conceptos que se están manejando desde el punto de vista técnico pues los podamos acercar de una manera muy sencilla en la sesión de hoy. Entonces yo he pensado en estos 7 aspectos, que todos son aspectos muy de primera, que están en discusión en los cuarteles generales de los partidos, es decir, no os estoy trayendo 7 puntos que sean genéricos, no. Lo que os estoy trayendo es 7 aspectos clave para que entendáis las estrategias de todos y cada uno de los partidos. Lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla que puedo. Y si algo nos queda claro, preguntármelo, pero son importantes. A veces me toca hacerlo en televisión y otras veces por escrito, pero hoy yo creo que es una oportunidad para los que no manejéis alguno de estos conceptos, porque es de lo que va esta campaña, esta segunda vuelta técnica para algunos del 26J o elección de ida y vuelta, porque sabéis que la izquierda la llama de una manera y la derecha de otra a lo que está pasando. Entonces, por favor, preguntarme si no entendéis algo, ¿vale? Como veis, son 7 puntos. Generaciones, os voy a avanzar una clasificación de España para que entendáis el censo. El censo es la gente que realmente vota. Para que entendáis el censo en 4 grandes grupos que os voy a presentar. Así se entiende de manera sencilla o mucho más fácil qué es lo que está pasando en este país. Eso punto 1. 2. La participación. Qué pena y qué pereza me da votar en junio. Dios mío, qué sopor. ¿Lo hemos hecho otras veces? 3. La abstención. Los que faltan, que se lo escucháis a Íñigo Errejón seguramente, y se lo escucharéis elípticamente al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. Los que faltan son muy importantes. Vamos a explicar para quiénes son más importantes los que faltan. Y ya os adelanto que es para el PP y para el PSOE. Los que faltan, los que faltaron por votar hace 4 o 5 meses. Importante. Los ejes y los roles de la campaña. Antes os he dicho, el nuevo viejo. Nosotros, por ejemplo, eso es un eje que hoy lo representan los emergentes, porque llevamos 10 años con muchos clientes nuestros trabajando esos ejes, predicando en el desierto, pero teniendo resultados difíciles, ganando en Euskadi, ganando en Cataluña, ganando en Extremadura, siendo el PP. Difíciles, pero quiero explicaros los ejes, porque hay algunos que han caducado. Por ejemplo, el eje nuevo viejo ya le han salido canas a los que lo representan en solo 4 meses en el postelectoral. Entonces los quiero explicar, pero no solo está ese, hay otros. Importante el sorpaso, que es una palabra italiana, pero que lo relevante es que es el adelanto, pero quiero que veáis algo que no ve todo el mundo, o no todo el mundo tiene la oportunidad de que se lo deconstruyan. La anatomía de los 4 partidos. Si fuéramos médicos, lo otro es arquitectura
electoral, pero si fuéramos médicos lo que veríamos. ¿Quiénes son sus votantes? Y quizás os vais a sorprender. Entonces, no me resistí a traer al menos un PPT solo para que veáis esas imágenes. Y para que veáis por qué, por ejemplo, 400.000 personas que votaron a Mariano Rajoy en 2011, en 2015 el 20D votaron a Podemos. ¿Quiénes son? ¿Cómo puede ser? ¿Dónde están ahora? Quiero que lo veáis, porque esto es un ejercicio académico también, no solo profesional. Y es un poco las dos varas que creo que es importante remarcar, ¿no? Lo mejor es verlo. Y la batalla del último diputado, a diferencia de la anterior campaña, donde hubo 4 partidos, los 2 de la zona de ruptura, técnicamente llamada zona de ruptura, 8 millones de votos que fueron allí. Esta zona de ruptura, os la explicaré, se ha extendido por todo el mundo, está incluso en Estados Unidos, con Bernie Sanders y con Donald Trump. En España son 8 millones de votos, el voto protesta y el voto propuesta, Podemos y Ciudadanos. Esa zona de ruptura y esa campaña del 20D. Pero esta campaña del 26J va a ser la del último diputado. Y os quiero dar algunas cuantas cifras para que podáis seguir los bailes de escaños. Y esta semana, ¿qué provincias y en qué partidos tendrían que tener cuidado para no llevarse una sorpresita dentro de 4 semanas? Y vamos a repasarlos. Los 4, al menos pondré unos cuantos ejemplos. Y seguro que algunos tenéis familiares o conocéis o amigos en algunas de esas provincias. Por ejemplo, el Ávila, cuidado, el Partido Socialista en Ávila, no sé si hay alguien aquí del Partido Socialista, pero ese último diputado, por ejemplo, esta semana ya no lo tiene. Curiosa ironía. Pero vamos a repasarlos, ¿vale? Os doy algunos aspectos. Y, por último, la gobernabilidad. A diferencia, cada elección tiene su pregunta. Esta elección del 26J va de ¿quién pactará con quién? Importante. Y de construir gobierno. De tener un ejecutivo. No es una campaña contra Rajoy ya, ni contra las políticas del PP. Es lo que hay. Técnicamente es así. Y así se libra. ¿Habéis visto el eslogan de Podemos, que lo ha presentado hoy? ¿Alguno lo ha visto en la sala? ¿Lo ha escuchado? ¿No? Miradlo por Twitter. La sonrisa, y ahí me quedo, luego lo explico. Empieza por la sonrisa, ¿eh? Estos son los aspectos, ¿vale? Y luego hacemos una pequeña proyección de cómo está el partido de manera lo más conservadora que puedo esta semana. Ya os digo que cada semana va bailando un poco, pero como poco a poco todo lo que os estoy contando, incluso en este preámbulo, vais a poder deconstruirlo porque ir paso a paso, pues ya veréis que es sencillito. Vamos a ello. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Lo primero, el postelectoral. ¿Qué ha pasado en el postelectoral? Hemos tenido la primera investidura fallida de la democracia. ¿Sabéis que solo teníamos un precedente en España de investidura fallida? Quizás algunos no lo recordáis, pero fue el Tamayazo. Eso sí recordáis. Pero el único precedente fue que en la Comunidad de Madrid se votó, ya empezáis a recordar, en mayo y en octubre. Y la participación cayó 7 puntos. Por eso os quiero hablar de la participación, porque estáis viendo en los sondeos que apuntan a que va a caer la participación respecto al 20D. El 20D fue del 73,2. Y hay sondeos que dicen que puede caer 7 puntos, 5 puntos. Voy a daros algunos argumentos para que compréis que va a caer un poco, pero no tanto como algunos dicen, ¿vale? Pero pasó la primera investidura fallida de la democracia. Y estas fueron las 4 grandes estrategias que vimos en esa primera investidura fallida. Esto es para los que os gustan las series de televisión. Luego me voy a poner un poco más serio, porque luego voy a ir a los grandes pensadores que hemos tenido, que son estos. Fijaros que ahí está Mariano Rajoy, luego os explicaré por qué. Lo importante, estas 4 series que la mayoría probablemente las conocéis. El ala oeste, no soy yo, ¿eh? Cuando dice no es no Pedro Sánchez, os recuerdo que Pedro Sánchez dice, déjenme soñar, un poco dejar que Sánchez sea Bartlett. Sabéis que en el ala oeste está el presidente Bartlett, ¿no? Como ese presidente más optimista, ¿no? Bueno, pues Sánchez quiere soñar, le adjudicamos el ala oeste. Esa fue su primera estrategia. Segundo, Juego de Tronos. Ellos siempre están con el Winter is coming, la gente de Podemos, ahora Unidos Podemos. ¿Por qué? Yo creo que el Winter is coming, el invierno está llegando, es el sorpaso, ¿no? Todo el día, cuidado, que viene el sorpaso, que viene el sorpaso. Han estado jugando a eso en el postelectoral, en estos 4 meses. Borgen, hombre, Albert Rivera es el que pacta con todos, ¿no? El político danés. Esa ha sido su estrategia. Ya sabéis que en Dinamarca puedes ganar las elecciones, es de lo que va también la serie Borgen. Segundo, tercero, pero si tienes los escaños necesarios, si tienes los diputados necesarios, montas gobierno, ¿no? Bueno, pues porque lo veáis de una manera gráfica, sobre todo los que en este momento estéis en la universidad. Ya digo que luego me voy a poner un poco más filosófico con los autores. Y Mariano Rajoy, desde Moncloa. Esta es una serie que los que estamos en la generación menor de 40 años, como yo, que somos la generación de la democracia, pues nos acordamos, ¿no? Que era una serie de humor en España, que la echaban, si mal no recuerdo, en Telecinco, Moncloa, dígame, Rajoy esperando la llamada, ¿no?
Esto ha pasado, ¿eh? No me lo estoy inventando. Esto es lo que hemos vivido estos últimos 4 meses. Desde el punto de vista formal, pero vamos desde el punto de vista del contenido. Estos 4 autores, vamos a adjudicarles los postulados de Maquiavelo, importante, el autor probablemente más clásico en las estrategias electorales en España, al Partido Socialista. No por lo del fin justifica los medios, no penséis mal, ¿eh? De hecho, Maquiavelo no dice eso en sus libros. Lo que dice es que si un fin es lícito, es decir, quiero la presidencia, soy Sánchez, los medios están justificados. No lo hace de esa manera. Luego tenemos a Gramsci con Podemos. No me digáis que Podemos no cita a Gramsci. Secretario general del Partido Comunista, Antonio Gramsci, todo el día citando a Gramsci. Gramsci tiene 2 conceptos que os quiero avanzar hoy aquí y que tenéis que comprenderlos. Hoy, cuando presentaban esa sonrisa de nuestra gente como mensaje y como eslogan, Pablo Iglesias ponía en su tuit: esa será nuestra trinchera, nuestra sonrisa. 2 conceptos en Gramsci. Por favor, no los olvidéis. Nunca. Muy importantes en política. La guerra de posiciones, que es lo que hemos vivido. Otra cosa es que Rajoy ha jugado a Gramsci también, pero ahora lo explicamos. Y la guerra de movimientos. Estos 2 conceptos que os digo son muy importantes que los manejéis, porque hasta ahora todo era Maquiavelo. Es decir, todo lo van a hacer los asesores, todo lo tienen que hacer los que están detrás. Pero ahora viene otro autor nuevo a España, que es Gramsci. Guerra de posiciones, guerra de movimientos. Luego, cuando me preguntéis y tengáis la ocasión, si no entendéis cualquiera de estas cosas que os digo, que voy a ir un poco rápido, pues me lo cuestionáis. Bueno, Mahatma Gandhi hay que traerle porque Albert Rivera. Voy a ser generoso. La generosidad como forma de poder. Así es como actúa él, ¿no? Oye, pues si no quiere Rajoy, voy a apoyar a Sánchez. Es otra forma de entender el poder. Cuidado que la generosidad como forma de poder es muy poderosa. Antes de llegar a Rajoy, 1-0 que le cuelan al presidente con la presidencia del Congreso de los Diputados, ¿os acordáis? Investidura fallida de Sánchez, empate a 1 del presidente. Es así. La política es el código binario, unos y ceros. Nuevas elecciones, 2-1 del presidente. El inmovilismo como forma de poder está a ese nivel. A ese nivel. Podéis leer a Sun Tzu, podéis leer a Maquiavelo, podéis leer a Gramsci, incluso a Gandhi, y no encontraréis el inmovilismo como forma de poder. Lo tiene patentado el presidente. Y le funciona. 2-1 que ha ganado. Y por eso estamos en nuevas elecciones. Y hay que decirlo así. Yo le critico muchas veces al presidente. Y he estado con él en varias ocasiones. Pero cuando se gana en política. En este momento ha ganado. Y es lo que hay. ¿Estáis de acuerdo o no? Yo creo que benefician un poquito más. Ahora lo veremos en la matemática electoral. Las nuevas elecciones al PP, aunque poco, y explicaremos por qué. Y creo que a Unidos Podemos, ¿no? Les benefician bastante. Vamos a las generaciones. Este es el partido generacional. Y el combate. La conferencia de hoy era choque entre generaciones. Si os quedaréis al menos con la reflexión que os voy a hacer ahora de las generaciones, yo ya me daría con un canto en los dientes. Vamos a cartografiarlas en 4 grupos. No los olvidéis. Y quizás a algunos os va a sorprender. Os lo hago en base al censo, los que votan, ¿eh? Y luego una pequeña proyección para que veáis lo que viene. Sobre todo cuando hace 4 semanas se vota en el Congreso, si van a votar los mayores de 16, la gente que tiene 16 tacos, en Europa que sepáis que el único país que tiene eso aprobado es Austria, por cierto, tuvo elecciones hace unas semanas, voto por correo, voto joven, que decidió las elecciones hacia el lado del independiente ecologista, el único partido que votó en contra de esa medida, que no iba más allá, porque no era una legislación, era una proposición no de ley, fue el PP. Cuidado con eso, porque vamos a hacer la anatomía de cada uno de los partidos. La generación de la dictadura, más de 77 años, 4 millones de votantes. Los niños de la guerra, ¿vale? Vamos a llamarles así, los niños y las niñas de la guerra. 9 millones de votantes, la generación de la autarquía. 57 años. ¿Creéis que votan a los emergentes? En masa siguen votando PP-PSOE, pero vamos a seguir. Niños de la guerra, generación de la autarquía, la generación de la transición. 9,5 millones, más de 45 años. Y ay, amigo, ¿qué pasó el 20D? La generación de la democracia, 20 millones de personas, 34% del censo, pero que votaron 12. Sí, habéis visto bien. Vamos a repasarlo. 4 millones los niños de la guerra, 9 millones la autarquía, generación de la autarquía, generación de la transición, 9,5 millones, y la generación de la democracia, que hay un potencial de 20, 12 millones, menores de 40 años, con sus propias ideas,
Cuando yo explico esto me suelen decir, y lo vais a entender a la primera, oye, Iván, que no es la primera vez que el 34% del censo son menores de 40 años, y yo digo, ya claro, pero es la primera vez que culturalmente solo han nacido en democracia y crecido en democracia. A ver si nos enteramos de cuál es el cambio que está pasando en este país. Primero, para entender cuál es el punto de partida, y luego para establecer una estrategia ganadora en función de tus objetivos electorales. Antes de una victoria política, y os lo dice una persona con un equipo amplio que le ha tocado batallar en lugares muy complicados, antes de una victoria política se tiene que producir una victoria cultural. Entonces, si queréis entender la política, al menos como la entiendo yo, que es de una manera muy amplia y escuchando a todo el mundo, no os quedéis con una única disciplina como puede ser la sociología, como puede ser la comunicación política o como puede ser, si queréis, la polemología, que es la ciencia militar, ¿no? De donde os he sacado a Gramsci, a Sun Tzu, incluso al propio Gandhi. La antropología nos puede enseñar muchas cosas, la historia también. De hecho, os voy a destripar ahora por qué creo que la participación va a estar por encima del 70%, pero mi respuesta es histórica, no es intuitiva, ni tampoco sociológica. Voy a seguir avanzando, pero hasta aquí lo entendéis. Muy importante, ¿eh? Los niños de la guerra, la generación de la autarquía, la generación de la transición y la generación de la democracia. Pista para el 26J. Como consecuencia de que no ha habido un cambio de gobierno, la generación de la democracia está un poco desafectada, desmovilizada. Por eso Podemos va con Izquierda Unida. ¿Qué os pensáis? Porque hay que cubrir ese flanco. ¿Quién creéis que va a decidir las siguientes elecciones? Yo que soy de la generación menor de 40 años, nuestros padres y abuelos. En las siguientes van a ser los protagonistas otra vez. Vamos a arreglar esto. No olvidéis esta idea. Participación. ¿Qué pereza me da votar en junio? Pues ¿qué pasó en otras ocasiones? En el 77, 78,83%. Primeras elecciones democráticas. Pero por favor, los que dicen que es un rollo votar en junio, ¿es que no se acuerdan que empezamos votando en junio? Así empezó nuestra democracia. 15 de junio, ¿vale? 86, 70,49. ¿Pero por qué? No, va a ser una participación del 65, va a ser una participación del 67. La historia no nos dice eso. Y la última vez, en el 93, 76,44. Esto es lo que nos dice la historia, con lo que mi apuesta es que al final vamos a llegar al 70. Lo superaremos, aunque no sea por mucho. Es decir, vamos por partes. El 20D se decía, llegaremos al 78% de participación, y no fue así. 73,2. ¿Quiénes creéis que se quedaron en casa? Muchos padres y abuelos. Votó en masa como nunca mucha gente que no votaba, de la generación de la democracia, y se notó en las urnas, y se notó en los escaños, 100 y pico escaños ganaron entre Podemos y Ciudadanos. Os lo simplifico mucho, pero porque quiero que vayáis a lo nuclear, a lo molecular, a lo tectónico de lo que está pasando. Importante esa reflexión. La historia nos dice que vamos a superar el 70% y que a los españoles nos gusta votar en las elecciones generales, pero que va a caer la participación, yo sí lo creo. Pero os doy una apuesta. Esto lo comenté hace 50 días, no sé si era en Antena 3 o en el Cascabel. No lo creo. Bueno, en la última encuesta que he conocido ya dice que en el participación estamos en 69,5 y faltan 4 semanas. Yo creo que la historia suele imponerse. Mi apuesta. Pero quería acercároslas para cuando os digan, ¿qué rollo? Votar en junio, ya verás qué pereza, estoy pensando en las vacaciones. Bueno, pues España lo ha hecho 3 veces, chico. Así que esto es lo que hay. Seguimos. Importante la abstención. Os estoy adelantando cosas. Muchos padres y abuelos que no votaron. Importante. ¿Qué nos dice el CIS postelectoral de hace 2 semanas? Que el 27,5% de las personas que no votaron el 20D votarían al Partido Socialista, si fueran a votar. Con lo que ya sabéis por dónde va la campaña de Sánchez. Bueno, igual todavía no se ha dado cuenta, pero que se centre y que se lance con el tiro por ahí. No lo digo yo, ¿eh? Esto no es Iván Redondo. Esto es el CIS postelectoral, que es interesante analizarlo. ¿Y qué nos dice también el CIS postelectoral? Que el 25% de los que no votaron votarían al PP. Interesante. ¿Quiénes son esas personas mayores de 50 años? Muchos de ellos parte de la generación de la transición, algunos todavía no los coge, pero generación de la transición, generación de la autarquía, los niños de la guerra. Es que
Creíamos que iba a haber una gran participación porque pensábamos que ellos iban a ir a votar, pero es que votaron, en términos generales, mucha más gente menor de 40 años que nunca, y en términos absolutos, las generaciones que solían votar, algunos de ellos decisivamente se quedaron en casa. Importante conclusión. Insisto, ahora van a ir a votar para ver si arreglamos esto y tenemos gobierno. Y repito, por eso unidos Podemos. Podemos Confluencias e Izquierda Unida. Pero quiero que lo veáis. No solo por términos, no busquéis solo una respuesta ideológica a lo que pasa. Hay una respuesta estratégica y hay una respuesta también en las cifras. Mariano Rajoy pegará mucho a Ciudadanos, pero sabe que tiene aquí una bolsa de votantes muy importante. Y es lo que tiene que hacer. Seguimos. Ejes y roles. Estaréis viendo los medios de comunicación cómo se hablan de los ejes y los roles. Históricamente, siempre había, digamos, dos grandes partidos, ¿no? La UCD del Partido Socialista, Partido Popular. Lo importante de los ejes que yo quiero que es, sobre todo, que lo podáis visualizar es que, además de este nuevo viejo, que ahora lo explicaremos, el eje clásico de la política española ha sido de la izquierda a derecha. O sea, no podríamos entender el siglo XX de España sin la izquierda a derecha, pero es que no podríamos entender desde que España empieza la Ilustración, sin ese eje. Y luego, a pesar de que no somos una democracia presidencialista, ¿cómo nos gusta esto de gobierno y oposición? Quiero decir, incluso tenemos, como en Reino Unido, regulada la figura del líder de la oposición, que tiene despacho propio, etcétera, tal. Bien. Este ha sido el eje dominador en España. ¿Qué nos pasa con ese eje? Bueno, pues que a veces somos rojos, a veces somos azules. Sabéis que en Estados Unidos los colores están invertidos, pero a veces somos rojos o somos azules. Estos son los mapas de las diferentes consecuencias de ese eje. ¿Por qué empiezo por el eje izquierda-derecha? Porque tengo que empezar por él, pero empiezo también por él por algo muy relevante. El voto útil, que vuelve. Pero vamos al paréntesis, que es el 20D, donde tenemos el nuevo viejo que refuerza el cambio de continuidad. El eje nuevo viejo lo potencia, como no puede ser de otra manera, la necesidad de actualizar por parte de la derecha y la izquierda las políticas económicas, la necesidad de actualizar también por parte de la izquierda y de la derecha las políticas sociales, las consecuencias de la corrupción y esa zona de ruptura de 8 millones de votos. Si os acordáis, hace más de un año hubo un CIS donde en voto directo Podemos solo era la primera fuerza, ¿os acordáis? Empezaban esos 8 millones y tenían una única referencia. Lo llamábamos organizar el descontento, el voto protesta, si queréis. Y surgió Ciudadanos, que se llevó 3,5 millones. Hay incluso gente que piensa, esto es muy matizable, que si no hubiese surgido Ciudadanos para frenar un poco eso, los 8 no, pero probablemente 6, mucho más, incluso que los que tienen ahora, se los habrían llevado. Vale, esa es la zona, técnicamente lo llamamos la zona de ruptura. Y la ha excitado mucho, la ha movilizado mucho el eje nuevo viejo. Yo conozco muy bien este eje porque lo hemos utilizado en Euskadi, en Cataluña y en Extremadura para ganar. Entonces, es que son muchos años trabajando en él. Y necesitas, evidentemente, que gente que ha votado a otros partidos, en este caso gente que ha votado al PP y al PSOE, te voten. ¿Qué pasó en 2011? Que muchos padres y abuelos, seguís con mi terminología de generaciones, convencieron a sus hijos para votar cambio. Y el cambio era Mariano Rajoy. O el Partido Popular, el actual presidente del Gobierno en funciones. ¿Qué creéis que pasó 4 años después? Que muchos de esos hijos empezaron a convencer, pequeña masa, ahora mucho más, a algunos de sus padres y abuelos para que votaran un partido emergente. ¿Cuál es el nexo de unión? Que eran votantes de cambio. Votantes de cambio. Algunos dirán, cambio a peor o cambio a mejor. Me da igual, pero eran votantes de cambio. Es la misma tipología. Vuelvo a lo que os decía antes, no vayáis a la ideología para buscar todas las respuestas, os vais a equivocar. Ideas más que ideologías y personas más que partidos como método, al menos como método, ¿vale? Es importante que lo podáis entender. Y evidentemente un eje nuevo viejo lo que refuerza es un cambio de continuidad. Nosotros, por ejemplo, lo sabemos perfectamente porque en Extremadura tuvimos que remontar 15 puntos. Cospedal remontó en aquella campaña en 2011, en Castilla-La Mancha, que también se ganó por primera vez, por ejemplo, 7 puntos. Que nosotros remontamos 15. Eso no se puede conseguir si no estimulas una zona de ruptura muy fuerte, que es lo que luego se hace a nivel nacional. Pero es la misma técnica, es lo que quiero que veáis. Bien, pues ese eje nuevo viejo, con el postelectoral ha muerto. La primera investidura fallida de la democracia ha recuperado otra vez el eje izquierda-derecha. Por eso veis en los sondeos que por muchos esfuerzos que han hecho el Partido Socialista y Ciudadanos
en lo que llaman ellos el gran centro, que yo suelo decir que si eso es el gran centro con 131 escaños, y lo digo con cariño que me llevo bien con los 4 partidos, con todos, pues si se incorpora el PP será un extremo centro, porque claro, si son solo 131 escaños me parece un centro muy pobre. Pero en cualquier caso han mostrado una responsabilidad que, ¿os acordáis que demoscópicamente funcionaba? Subía un poquito, hace solo 50 días, subía un poquito el PSOE en los sondeos y subía también Ciudadanos. Pero amigo, nos acercamos a la campaña y los españoles, la generación de la democracia, se frustra porque no hay cambio y nuestros padres y abuelos empiezan a volver. Muchos que estaban en la abstención y vuelve el eje izquierda-derecha. Que esto devora completamente tanto al Partido Socialista en este momento del partido como a Ciudadanos. Quiero que lo visualicéis en roles. 2 partidos alfa. Y son los que juegan la final. Pero quiero que lo veáis, porque están hasta utilizando estos términos. La final. El PP frente a Unidos Podemos. Perdona que no haya puesto el nuevo logo. Si hay uno de Podemos, no lo sé. Y 2 árbitros políticos. El PSOE y Ciudadanos. Estos son los juegos. Si PSOE y Ciudadanos no tienen la habilidad de meterse en la final, el debate del 13 de junio es una gran oportunidad para ello. Van a pasarlo muy mal, porque el eje que domina esta campaña ya no es el nuevo viejo, que le han salido canas, ya está más en desuso, ya son todos sistema, y lo digo en términos positivos. Es el izquierda-derecha. ¿Os recuerdo la izquierda-derecha? Palizas. Paliza, paliza, paliza. Es decir, 2 grandes partidos alfa que empiezan a comérselo todo. Y el voto útil y los españoles cada vez con más presión. Y si estamos en el 69,5% ya en participación, convendréis conmigo en que, como dice la historia, vamos a superar el 70%. Probablemente no llegaremos al 73,2%, pero que vamos a estar entre el 70 y el 73,2% seguro. No en un 65% ni un 68%. De otras cosas, porque muchas veces cuando se cuenta esto no miran los datos históricos de participación. Es que no estamos en la España de Aznar del año 2000, donde sí te podías permitir, con esa España que va bien, un 67, un 68 de participación. Hay tensión en el país, porque se quiere un gobierno, que es el tema de la elección. Que nadie se equivoque, ¿eh? No es una elección anti-Rajoy, será un error. Eso es ruido. Ya no tiene el efecto que tuvo el 20D, ir por ahí. Quien vaya por construir un gobierno y proponer una alternativa de gobierno, y cuidado, quienes van a decidir las victorias y las derrotas ya no son los jóvenes o la generación de la democracia, que van a votar, por supuesto, pero acordaros del movimiento Podemos, Confluencias, Izquierda Unida, Unidos Podemos, nuestros padres y abuelos, es decir, gente que tiene experiencia gubernamental de gobiernos de derecha de éxito y de gobiernos de izquierda de éxito. Cuidado, gente que sabe muy bien que hay que concretar para ganar, con lo que no es fácil presentar una alternativa. Por eso al presidente le va bien esta fase del partido, porque en este momento, en los roles, es un presidente frente a 3 aspirantes. Yo trato de ser lo más técnico que puedo para que lo podáis ver, con independencia de donde uno se ubique ideológicamente, pero quiero que lo veáis. Entonces, la habilidad de los 3 aspirantes será, de cada uno de ellos, construir un gobierno alternativo, que te compren nuestros padres y abuelos. Difícil, difícil. Por eso Podemos se va hacia la izquierda, claramente, porque el eje izquierda-derecha ha vuelto. Y por eso tiene que hacer las políticas que tiene que hacer para que el votante de izquierda clásico, también el votante de izquierda, que yo digo, lo digo sobre todo por Izquierda Unida, son un poco los Rolling Stone, ¿no? Un partido tributo. Los Rolling son una banda tributo. Bueno, pues es como si fuera un concierto de los Rolling y los Guns N' Roses. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y cuántas entradas venden. Pero son cosas distintas, no es fácil. 5 millones y 1 millón no suman. De hecho, ahora están en 5.600.000. Los que os guste cualquier tipo de grupo, entenderéis que si sois muy de esencias, votantes pierdes y espectadores también, aunque ganes en votos, ¿vale? Sobre todo en un mercado que también os lo quiero contar, de menos votos, pero igual escaños a repartir, ¿vale? Por eso veis, por ejemplo, a Ciudadanos en los sondeos, que sacó un 13,5 en las anteriores, saca un 15 y le dan 38. ¿Esto cómo es? Si tiene más porcentaje de voto, ¿y qué? Menos votos, mismos escaños para repartir. ¿Y dónde? Que es a donde vamos a ir. Porque en España no hay una elección nacional, hay 52 elecciones distintas, como probablemente muchos ya sabéis. Esto es de lo que va nuestra campaña, ¿eh? Somos pura provincia, no es mío, es de Ortega y Gasset, pero es que es así. Bueno, pues hasta aquí más o menos lo entendéis. Pues esta es la fase del partido. Y de momento la final solo la juegan 2. Así que el debate a 4 es muy interesante para los árbitros políticos, para que no sean árbitros, para que digan que también se ponen
las zapatillas para jugar, ¿no? Importante, el sorpaso. Otro concepto. Para entenderlo, vamos a ver la anatomía de los votantes. Probablemente este es el ejercicio que os digo que no lo habréis visto muchas veces, pero yo creo que es importante que lo veáis. ¿Os acordáis de las generaciones? Una manera, para que lo podáis visualizar de manera sencilla, que yo os doy como guía. ¿Por qué? Nosotros trabajamos con esas generaciones porque lo que nos interesa es encontrar mensajes en las cifras, producir argumentos, producir políticas, producir temas. Esa es la especificidad de nuestro despacho. Pero lo relevante, lo que os traigo hoy aquí, es en organización CIS, clasificación CIS. Lo podéis ver vosotros mismos. Fijaros los tramos. Si encuentras de 18... Esto no mi generación y no la clasificación que os he dado antes, pero es la del CIS, para que los que estén acostumbrados a ver el CIS lo puedan ver claro. Ya veis que Unidos Podemos, que ya están concentrados, con algunos matices que hemos introducido, algunas correcciones nosotros, en el ejercicio para traeroslo hoy, pues son absolutamente hegemónicos. Cuidado. Hasta los 50 años. Para que lo veáis claro. Podemos es la primera fuerza, solo Podemos, no Unidos Podemos, entre los menores de 40. El PP, la primera fuerza entre los mayores de 60. Y la última entre los menores de 50. Unidos Podemos, gracias a los Rolling, Izquierda Unida, el partido tributo, son competitivos por primera vez en el votante medio español. ¿Sabéis quién era la primera fuerza de ese votante? El primer partido. Curiosa ironía, el Partido Socialista. Sigue siendo el partido que mejor cae en España, que cae bien, y líder en el segmento de 51-52 años, votante medio español. ¿Qué pasa? Que hay muchas canas y votos, aunque no escaños todavía los suficientes, que les aporta la integración con Izquierda Unida. Pero yo creo que lo veáis así. Vamos a verlo, por ejemplo, con otro tipo de tipología. Fijaros la hegemonía entre los estudiantes, fijaros en los parados, en los que buscan el primer empleo, entre los que trabajan. Las amas de casa empiezan a ser competitivos. Detrás de estas profesiones o incluso estas tipologías, entiendo que veis las generaciones que os he presentado al principio. Es importante que las veáis. El PP, ¿en qué es hegemónico? Mayores de 60 años. ¿Dónde está el PP liderando aquí? Entre los jubilados, entre los pensionistas. Os voy a dar un dato. De cada 10 votantes, 2 son del PP. Claros. Uno trabaja y el otro está jubilado. A mí me gusta explicar las cosas muy sencillas, para que se pueda ver claro y para que cuando uno produce un mensaje político no se equivoque en el tiro. A mí siempre me impacta ver este tipo de imágenes, no sé, igual a vosotros no, pero a mí me suele impactar. La gente sin estudios. Esto no es una crítica, no tiene nada que ver, pero es que la generación de los niños de la guerra, os recuerdo, la generación de la autarquía, es que quiero desmontar un mensaje que lo escucho muchas veces en los medios de comunicación, y buena parte de la generación de la transición, nuestros padres y abuelos no tuvieron oportunidad de estudiar. Así que dejemos de decir que los que tienen más estudios son los que votan a los emergentes. Eso es una falsedad, entre comillas. Es que los que votan también al bipartidismo, la mayoría en este momento no tuvieron oportunidad de estudiar, porque tienen más edad, pero quiero que lo veáis. Importante no es que sea hegemónico Unidos Podemos entre los estudiantes universitarios, es que empiezan a serlo entre las formaciones profesionales y los técnicos medios. Y eso es importante y es relevante. Además de lo que habéis visto antes, primera fuerza entre los parados, primera fuerza entre los que trabajan. Así está el partido. Cuando decimos, esto es una foto fija, insisto, base CIS, en base a sus microdatos, con correcciones nuestras. Pero cuando tú planteas un partido, tienes que conocer estas cifras. Sobre todo para respetar y no llamar friki a nadie. Porque lo que quieres es ganar, entiendo, ¿no? Si tienes que enfrentarte a alguien. Entonces tienes que saber cuál es, lo que os he dicho antes, el punto de partida. Y una clasificación que me gusta mucho, porque se ve perfectamente, estamos hablando del sorpaso, que os recuerdo que es el adelanto, en España, de algún partido de izquierdas, en este caso Podemos, o Unidos Podemos ahora, al Partido Socialista. En votos son escaños, ¿no? Yo os digo que en votos lo tiene hecho, y ahora lo voy a explicar. Pero esta clasificación es importante porque, bueno, vais a ver la hegemonía de Unidos Podemos en el voto comunista, hasta ahí estamos todos de acuerdo, pero es que hay 5 o 6 tipologías en las que los votantes españoles se identifican de izquierdas, y si las repasamos, empezar a asustaros, lo digo con cariño y técnicamente, pero socialistas, fijaros qué porcentaje tan interesante,
tienen ya entre el voto socialista, directamente socialista, Unidos Podemos, 26,9%. Socialdemócratas son los primeros. En progresista, este era el voto más importante del Partido Socialista. ¿Los partidos cómo se constituyen? Primero tienes una base, el PP la tiene conservadora, y luego el PP estaba acostumbrado a captar un voto que es relevante entre los liberales. Ahora la primera fuerza entre los liberales es Ciudadanos, se le divide el voto al PP ahí, y luego un voto progresista que captaba el PP, de votantes que se declaraban progresista. Sí, sí. Lo que pasa es que hay una lucha que durante los últimos 10 años nos ha dado, que es la lucha por las batallas, por la batalla de las palabras centrales. Y, por ejemplo, el Partido Popular habla en el centro-derecha de progreso y parece que es un rara avis que lo haga, pero hubo tiempos en que lo hizo. Dejas que te vayan comiendo y te vayan definiendo el territorio y el terreno de juego las otras formaciones políticas. Lo relevante que es, Unidos Podemos son primeros entre los que se consideran feministas, los votantes, también primeros entre los ecologistas, primeros entre los comunistas, primeros entre los socialdemócratas, primeros entre los... ¿Habéis visto las cifras de los liberales? Ya os digo una cosa que es académica. El que se considera liberal como electorado español no suele ser la concepción de liberal de Reino Unido. En España somos muy yeyes en ese sentido. Pero bueno, los que se consideran liberales son los que son en las cifras del CIS. Y aquí les veis que también tienen un apoyo importante. ¿Dónde están? En la judicatura, en las universidades, entre los funcionarios. Ah, ¿que no existen? Ah, no. Claro que existen, están ahí. Es interesante esta fotografía siempre. Y mirar qué cosa, que es importante para entender ya no solo el 26J, sino la España que viene. Os recuerdo que Podemos, en este momento, solo en Extremadura, en Andalucía y en las Castillas, no es o primera fuerza o segunda fuerza, pero lo es en Euskadi en votos y en Cataluña. ¿Qué pasa? 15,7% de votante nacionalista, que les ve como una opción. Plurinacionalidad, porque allí el eje, ¿os acordáis que era constitucionalismo o nacionalismo hace años? Ahora es nacionalismo, plurinacionalidad. Y les ganan. Y les ganan. A mí me gusta presentar las cosas en crudito y luego que cada uno saque sus conclusiones más personales o más profesionales, en función de cómo se interese la política, si en lo personal o en lo profesional. Pero estas son las reglas del juego. Por eso yo suelo decir siempre que cuando pasaba antes, para ganar al Partido Socialista hay que enamorarse del Partido Socialista, lo digo técnicamente, y para ganar a Unidos Podemos o a Podemos, pues hay que enamorarse también y hay que entenderles. No a ellos, no a los líderes, a los votantes, porque solo entendiendo a los votantes, a mí siempre me interesan más ellos, los votantes, que los líderes. Pues entenderemos cómo también se pueden establecer otras alternativas, ¿no? Otras disputas, técnicamente, ¿no? Pero, hombre, el que está del lado ahora de Unidos Podemos, pues ve las cosas con cierto optimismo. No me extraña que el eslogan sea la sonrisa de la gente. Sí, van con una sonrisa y un corazón. ¿Por qué? Para no dar miedo, para desactivar el voto del miedo. Pero esta es su anatomía. ¿Vale? Terminamos. El sorpaso en votos garantizado. Quería acercaros 5.600.000 en esta semana que tiene Podemos y ya baja de los 5 millones el PSOE. El PSOE actualmente tiene 5,5 millones, como en el año 79, que os recuerdo que es cuando se tuvo que redefinir el Partido Socialista y eliminar la palabra marxista, y luego 4 años después ganó. Quería daros este dato porque no es fácil que os lo den. 83 diputados, la cifra mágica. Aunque Podemos en este momento esté en 79, que lo vais a ver, si llega a 83 diputados, Unidos Podemos puede conseguir el sorpaso en escaños. Lo va a tener muy difícil, porque no es competitivo lo suficiente todavía en Andalucía, en Extremadura y en las Castillas. Bueno, sobre todo las Castillas y Andalucía. Extremadura tiene pocos diputados, solo 10. Y ya terminamos. En la batalla por el último diputado, quiero que sepáis que el PP tiene que defender 19 últimos diputados que ganó. Esta es importante porque os marca el límite de hasta dónde puede bajar un partido. Pero tiene 80% de esos últimos diputados consolidados. El Partido Socialista tiene que defender 9, Unidos Podemos tiene que defender 11, pero que ya los ha conseguido, los tiene muy consolidados. De hecho, está en más 11 de prima, o sea, los tiene ya gracias a la convergencia con Izquierda Unida o la confluencia. Y Ciudadanos tiene que defender 10 últimos diputados. Está en una situación frágil Ciudadanos si sigue como árbitro político. Y la gobernabilidad, al final todo se hace para un sentido. En el 20D, PP y Ciudadanos sumaban 163 y Podemos y el Partido Socialista 161. Que sepáis que con los sondeos de ahora, asignando escaños, esta distribución de bloqueo no cambia mucho, solo es un escaño más para PP y Ciudadanos. Con lo que estamos en las mismas. El PSOE se abstiene o no,
Lo digo para que entendáis la estrategia del presidente del Gobierno, de atacar a Ciudadanos, por ejemplo, y darle la responsabilidad al PSOE. Y esto, digamos, es el mapa más conservador que os puedo traer hoy de cómo está el partido. 126 PP, PSOE 82, Unidos Podemos 79, Ciudadanos 38. Recuerdo que el PSOE tiene 90 y tiene que defender 9 últimos diputados, o sea, como máximo podría bajar 81. En una hecatombe, ¿vale? Estas son las cifras. Y hasta aquí es lo que os quería presentar, ¿vale? Ahora, si queréis, podemos repasar, si queréis, algunas provincias o podéis hacer preguntas, lo que estiméis. Muchísimas gracias, Iván, por tu convincente y clara exposición. Tenemos todavía no mucho, pero bueno, para por lo menos 2 preguntitas, así que está abierto el micrófono para quien quiera hacer las preguntas. La verdad es que nos has dejado caos con ya la expectativa. Bueno, pues voy a ponerle un poco de miedo en el cuerpo, porque ya que os doy estas cifras, voy a coger a cada partido y voy a empezar a soltar unas cuantas provincias en las que puede tener problemas. Igual os pueden sorprender. Así es como está el partido, ¿vale? Pero el PP tiene que tener cuidado con Ciudad Real, tiene que tener cuidado con Barcelona, tiene que tener cuidado con Zaragoza y tiene que tener cuidado con Murcia, porque puede perder esos diputados. Así es. El Partido Socialista tiene que tener cuidado con Lleida, para que veáis cómo es esto profesionalmente. Esto va a asignar escaños. A ver si nos enteramos de una vez por todas todo el mundo. El Partido Socialista tiene que tener mucho cuidado con Jaén. Probablemente, no os he dicho, el 80% de esos diputados los gana Unidos Podemos frente al PP. Insisto, el Partido Socialista tiene que tener cuidado con Lleida, tendría que tener cuidado con Jaén, que está luchando con Unidos Podemos por ese escaño, y puede tener alguna sorpresa en Badajoz, porque también está bailando ahí un diputado. Cuando son provincias se las tiene prácticamente seguras en la anterior. Ciudadanos tiene que tener cuidado con Albacete y Guadalajara, que ya no los tiene. El único escaño que podría ganar Ciudadanos en este momento en todos los sondeos, aunque no se diga, va por Madrid, el único que podría ganar. Y ahí hay quien pone, yo no lo pongo en duda, que Toledo podría estar en juego también. Y Unidos Podemos no tiene que tener demasiado cuidado porque está atacando. Está atacando. Ya tiene los 11 últimos diputados que tenía que defender gracias a la confluencia con Izquierda Unida consolidados. Y escucháis bien, gana en Jaén uno, te gana otro en Barcelona, va a ganar, sabéis que León se ha quedado sin un escaño que se lo lleva a Valencia, el nuevo de Valencia es de Unidos Podemos también, hay una competición bonita ahí, no sabemos quién va a ganar, si PP o Unidos Podemos en la Comunidad Valenciana, y de esto va la política profesional, más que de porcentajes de votos y de no puede ser que unos hayan votado una cosa o la otra. Ahora el mercado es muy competitivo, es un mercado a 4, y ya os he dicho algunas cuantas provincias para pensar, para que todo el mundo vea que cuando se lanzan mensajes, pues esos mensajes tienen que tener una coherencia provincial también, ¿eh? También, la política española no solo hay que planearla, os lo he dicho antes, sino hay que patearla. Y eso todavía es un paso que tienen que dar. Hoy estamos aquí en Ávila. Lo he dicho antes, no me resisto. El PSOE tiene en este momento ese escaño último en manos de otro partido. Y es lo que hay. Pero va así. Entonces lo que tienen que hacer todos es tratar de cubrir pues, sus posiciones de últimos diputados. El PSOE 9, que es el que más fácil lo tiene para defenderse. Pero para que veáis que aunque el PP le damos 126, pues si hace una mala campaña se puede plantar con 121 o con 119. Las batallas provinciales son muy importantes. Así pongo un poco de miedo, ¿no? Y un poco de pimienta. Aquí, por favor, aquí quieren una preguntita, Jesús. Buenas tardes, Iván. Hola. Te quería hacer una pregunta. Cuando la caída del muro se dijo que las ideologías habían terminado. Con tu presentación da la sensación de que es así. ¿Dónde queda la ideología en toda esta batalla? Yo os lo presento así para que tengáis el método para poder ver las cosas en crudo, porque si no, no lo vais a ver. Pero la ideología va a volver, y está volviendo. Os he demostrado una visión operativa y una visión estratégica, lo que tiene que hacer un ingeniero, que es un poco lo que hacemos nosotros, o un mecánico,
los que fabricamos el coche. Un piloto tiene que ser cada vez más ideológico. De hecho, digo más, en un eje izquierda-derecha, si el PP marca perfil, va a acertar en campaña y va a consolidar los escaños con más facilidad. O sea que es una buena pregunta. Yo os he dado mi visión estratégica, ¿no? Porque lo que quiero es que desarrolléis un poco el pensamiento lateral del otro lado. Es decir, que cuando estéis escuchando a un Íñigo Errejón o a un Pablo Iglesias, no os quedéis solo con la cáscara de las cosas, sino que veáis cuáles son sus reflexiones de detrás, que es la que os he enseñado yo hoy, por ejemplo, ¿no? Pero, evidentemente, no han muerto las ideologías. Hubo un tiempo en el que todo se desideologizó y estuvo bien. Pero también lo digo, la ideología vuelve. En esta es muy importante que el PP se ideologice. Mucho, mucho. Eso no es irse a la caverna ni nada de nada, ¿eh? Pues seamos inteligentes. Eso es marcar principios y valores muy claros políticamente. Que la gente sepa perfectamente qué tipo de gobierno va a votar. Hasta os he dicho la pregunta de la elección, que es muy clara. ¿Quién pactará con quién? A mí no me vale con que salgas. No. ¿Quién pactará con quién? 13 de junio, en el debate a 4. Primera pregunta. Y segunda pregunta. Esto es lo que quiere escuchar la gente en ese debate, más allá del debate. Segunda pregunta. ¿Qué gobierno? Y dime cuáles van a ser las prioridades y con cuánto tiempo. Porque además todo parece indicar a que vamos a ir a un gobierno cortito, no de grandes reformas. Tiene pinta que vamos a eso, por el bloqueo que os he enseñado y porque no va a haber unas terceras elecciones porque nadie las quiere. Yo conozco a los 4 líderes y ninguno las quiere, y esta vez me lo creo. Pues muchísimas gracias, Iván. Ahora entendemos cómo muchos candidatos le quieren elegir como asesor para ganarle unas elecciones. Así que muchísimas gracias y bienvenido a esta escuela. Muchas gracias.